Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, porque Cristo viene pronto. Debemos estar preparados. Hoy es el último día en que damos estas enseñanzas en Tiempo con Dios que tenían que ver con Jesús, el mejor regalo de Semana Santa. Y creo que le ha mandado el Señor Jesús unos temas que a muchos tienen que haberle levantado el ánimo, la moral y esa vida espiritual que tanto necesitamos tenerla bien en alto. Por lo tanto, yo los felicito. Vamos a concluir. Todos los que han estado en sintonía, incluso el día de ayer, ya tienen a Cristo en su corazón. Y les recuerdo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, Él ya llevó a la cruz del Calvario todo su pasado. No se ponga a pensar, pero es que yo hice aquello, no, ya no hay nada. El Señor Jesús te limpió en pleno tiempo de la mal llamada Semana Santa. O sea que ustedes, si han vivido la Semana Santa con Cristo Jesús, entonces vamos a la parte final. Y mire la introducción que nos da el apóstol Pablo en la primera carta a la iglesia de Tesalónica, capítulo 5, versículos 16 al 18. Dice: estad siempre gozosos. Y aquí hago un alto. Ustedes ya están en Cristo, ¿cómo no van a estar gozosos? ¿Tienen segura una eternidad con Él? Pero sí, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cumplimenta su cónyuge todas las peticiones que usted le hace? Buena pregunta. Si es así, tiene un cónyuge demasiado extraño. Y si usted es honesto, debe admitir que ha rechazado muchas de las peticiones que él o ella te hace. Esto es algo natural en la vida. Yo no estoy aquí acusando a nadie, ni los conozco. Yo estoy aquí frente a unas cámaras preparando el mensaje y llevándoselo a ustedes. De modo pues de que vuelvo a repetir esta parte, que si usted es así, tiene un cónyuge demasiado extraño. Bien sea usted o sea ella. Esto es algo natural en la vida. Algunas veces sus peticiones no son respondidas porque su cónyuge tiene mayor visión o sabiduría que usted en ese momento. Muchas veces usted descubre que la negación de su cónyuge a su solicitud era correcta, aunque fue contraria a lo que usted deseaba. Ocurre lo mismo con la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Él responde a nuestras solicitudes, pero el momento y la manera en que responde puede no ser la que nosotros esperábamos. Joel Ortberg nos dice: porque Dios puede ver lo que nosotros no podemos y conoce dimensiones que nosotros nunca podremos comprender. Él responde a nuestras peticiones de acuerdo con un plan mucho más grande de lo que nosotros podemos concebir. Tenemos que decirle nuestras necesidades y dejárselas a Él. Eso es lo correcto. Solamente
en retrospectiva, es que podemos ver la estrechez de nuestra visión y entendemos que su respuesta era mucho mejor de lo que podíamos anticipar. La oración no solo es el momento y el lugar donde le preguntamos a Dios qué hacer, sino la experiencia a través de la cual Él moldea nuestras vidas. En la quietud de la oración meditativa, comenzamos a ver las cosas desde un punto de vista diferente y recibimos el poder para esperar por el desarrollo del plan de Dios. Hay momentos cuando necesitamos incluir en nuestras oraciones palabras como estas: Señor, por favor, dame la visión para conocer aquellas cosas por las cuales tengo que orar y qué es lo que tú deseas para mi vida. Dame la paciencia para esperar por tu tiempo, para responderme la oración, y dame la habilidad para poder trabajar con aquella respuesta cuyo resultado no puedo anticipar. Pregunta: ¿conoce usted en este momento lo que su cónyuge está pidiendo en oración en lo profundo de su corazón? Quizás pueda saberlo ahora mismo, preguntándole. Y si le responde, vas a quedar tan admirado que la vas a abrazar y se van a decir: que el Señor nos bendiga. Bueno, en este primer segmento vamos a hablar de Jesús, que es Dios con nosotros. Ese es un regalo excelente de Semana Santa. Isaías 7:14 nos dice: Dios mismo les va a dar una señal. La joven está embarazada y pronto tendrá un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Ese es Jesús. Entonces reflexionemos sobre ese pasaje. El mensaje central es que Dios mismo, en la persona de Jesús, vino a este mundo y se hizo hombre. Él nació y creció como uno de nosotros. Jesús, quien es Emmanuel, Dios con nosotros, vino para restaurar la relación entre Dios y los hombres que se había perdido por causa del pecado. Cuando creemos en Él, todas las bendiciones y las riquezas que Dios tiene están disponibles para nosotros y sus hijos. Gracias a la venida del Señor Jesús como Emmanuel, Dios vivió entre nosotros como uno de nosotros. Sufrió limitaciones, experimentó cansancio, ¿cómo no? Tuvo hambre y sed, sufrió frustraciones y traiciones. La diferencia entre Él y nosotros es que jamás pecó. Él siempre hizo la voluntad de su Padre, pero vivió como uno de nosotros para entendernos y para ayudarnos en nuestras dificultades y tentaciones. Jesús, quien se despojó de todos sus privilegios cuando vino a este mundo por amor a nosotros, es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, quien nació en un lugar humilde y fue crucificado como un delincuente por amor a nosotros, es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, quien sufrió las limitaciones de un ser humano para
entendernos es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, quien sufrió las limitaciones de un ser humano para entendernos, es Emmanuel con nosotros. Jesús, quien fue tentado como nosotros, pero no pecó, es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús vino a este mundo para traer paz al corazón de todos los seres humanos, porque Él vino a reconciliarnos con Dios. Oremos, hagamos una oración al unísono y repitan conmigo: alabado sea tu nombre, Señor Jesús, porque renunciaste a tu gloria y viniste a ser como uno de nosotros para demostrarnos tu eterno amor. Gracias, porque entiendes perfectamente nuestros sufrimientos y dolores. Ayúdanos a vivir todos los días siguiendo tus pisadas, sin pecado, con humildad y con amor. En tu nombre, Jesús. Amén. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Ahora vamos a leer en la Sagrada Escritura acerca de Jesús, Dios con nosotros. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, sin duda, ¿cómo no? Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. Eso lo dice Juan, el Evangelio 1, versículo, en el capítulo 1, versículo 1 al 3. Luego nos dice, en el versículo 14 del capítulo 1, aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Cristo es Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Esta carta habla de la palabra de vida, Colosenses 1:15, la cual ya existía desde antes de que Dios creara el mundo. La escribimos para contarles lo que hemos visto y oído acerca de ella para que juntos podamos alegrarnos completamente. Así ustedes se mantendrán unidos a nosotros como nosotros nos mantenemos unidos a Dios el Padre y a su bendito Hijo Jesucristo. Mire qué unidad tan perfecta del Padre, del Hijo, con el Espíritu Santo. Es perfecto. Si usted toma el libro del Génesis en el capítulo 1, versículo 1, usted se encuentra con esa realidad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está Dios Padre. Y luego dice, versículo 2, y la tierra estaba como desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y viene el segundo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí está el Padre y ahí está el Espíritu Santo, que es la sabiduría de Dios dirigiéndolo todo.
Y luego vino el tercero, Jesús. Por eso, cuando la palabra dice en el versículo 25 del capítulo 1, versículo 25, la parte final del versículo dice, y vio Dios que era bueno. Óigame por Dios, que había hecho los animales, las bestias del campo, el agua, el aire, el sol, la luna, las estrellas y todo animal que se arrastraba sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. ¿Qué dice inmediatamente en el versículo 26? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Entonces dijo Dios, ¿qué significa la palabra hagamos? La Trinidad bendita, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagamos. Dios hubiera dicho, voy a hacer al hombre a mi imagen y a mi semejanza. No, Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nosotros somos seres tripartitas, espíritu, alma y cuerpo. Y ese hombre ahí en ese mismo versículo, mire cómo lo presenta. Conforme a nuestra, Padre, Hijo y Espíritu Santo, conforme a nuestra semejanza. Para que señoríe, o sea, para que administre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias y toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así fuiste creado tú por Dios, Padre, y para la eternidad de su gloria. Ese es el hombre. Pero este sinvergüenza llamado Satanás, y que el Señor lo reprenda, desvió todo, haciendo que ese hombre, imagen y semejanza de Dios, desobedeciera un principio que le puso el Señor. No había ningún misterio ahí, simplemente ahí nacía el libre albedrío que tenemos todos los seres humanos. De ese árbol que yo lo llamo de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comiere morirás. No era muerte física, era separación del Dios bueno, del Dios tierno, del Dios amoroso, del Dios creador de todo, del único Dios verdadero que existe sobre el universo y sobre toda la creación y todo lo que existe en todos los hemisferios del universo. Esta es la realidad que ustedes, hijos de Dios, que están en sintonía de tiempo con Dios, deben empezar a vivir y a disfrutar como hijos de Dios en Cristo Jesús. Entonces, la palabra de vida es Jesucristo, que es quien da la vida verdadera, la vida eterna. Jesucristo estaba con Dios el Padre, pero vino a nosotros y nosotros, sus discípulos, óigame, lo vimos con nuestros propios ojos, lo escuchamos hablar y hasta pudimos tocarlo. No hay duda de que es muy profunda pues la verdad de la religión cristiana. Cristo vino al mundo como ser humano. El Espíritu lo declaró inocente. Los ángeles lo vieron. Su mensaje se anunció entre las naciones y el mundo creyó en él. Fue llevado al cielo y Dios lo colmó de honores. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Esa fue la parte final del versículo 28, capítulo 28, versículo 20 de Mateo, porque ahí estaba la gran comisión que ustedes, que ahora tienen a Cristo, tienen la obligación de hacer.
Ir por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero bautizándolos ¿cuándo? Cuando estén en pleno conocimiento. Porque la bendita palabra de Dios no enseña a bautizar niños. Hay que bautizar, son personas que sean conscientes de que tienen que tener un arrepentimiento. ¿Y de qué se arrepiente un niño? Si el mismo Señor Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y por qué es de ellos el reino de los cielos? Por su inocencia. Su primer estado humano fue la inocencia. El segundo estado humano, su conciencia. Y el tercer estado, el de vivir conforme a la voluntad de Dios, pero teniendo de por medio la libertad de escoger, el libre albedrío. Esto es lindo. Esto es lindo y esto hay que conocerlo y hay que vivirlo. Esto no es un sueño, no es una fantasía, no es una religión, es la realidad de lo que hizo el Padre y cómo nos hizo a los seres humanos. Por eso el Señor Jesús, antes de partir, allá en Mateo capítulo 28, versículo 29 y 20, dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No bauticen niños, eso no está en ninguna parte de la Biblia, pero no está autorizado bautizar niños, porque la persona tiene que tener razonamiento claro de lo que va a hacer. Después de que los bautice, enséñele todas las cosas que yo les he enseñado, dijo el Señor Jesús. Es más, el ejemplo lo di yo. Yo fui el primero que bajé a las aguas para dar el ejemplo que el hombre nuevo va a las aguas y cuando sale ha dejado el hombre viejo allá y nace para la vida eterna. Ese es el sentido perfecto del bautismo que nos enseñó el Señor Jesús. No es salecita en la mollera y un poquito de sal aquí en la boca. Eso no tiene nada que ver con lo que enseñó el Padre Celestial. Y lo más lindo es que si hacen eso, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Murió en la cruz, nos liberó de la muerte eterna, y lo único con lo que tenemos que pagar, por decirlo así, que la salvación eterna tuvo un precio muy alto, que fue la muerte de ese Cristo bendito para liberarnos de la condenación. Lo único que tenemos que hacer es ganar almas para Cristo. Y usted, joven, jovencita, adulto que está en sintonía de tiempo con Dios en algún lugar del mundo, usted tiene que empezar por su casa. Si usted ya es un cristiano, ya tiene a Cristo, ya conoce los principios de la Biblia, como ir a hacer discípulos a todas las naciones, los más cercanos son los primeros que tiene que atender. Ahí está su abuelita que todavía está llena de pepas. Ahí está su abuelito, está su tío, está su hermano, está el pariente. Está su papá, está su mamá. No, yo no voy allá, no es que yo pertenezco a tal denominación y yo no acepto ser eso. No es de denominación. El Señor Jesús no vino a fundamentar sobre la tierra iglesias denominacionales, sino iglesias con el corazón de Cristo para la vida eterna. Y que enseñaran lo que dice la revelación de Dios, que es la bendita palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Y tenemos la obligación,
porque es lo único que tenemos para devolverle al Señor por lo que nos hizo, lo que hizo con nosotros, que fue salvarnos de la condenación eterna. Dios está conmigo, no tengo miedo, nadie puede hacerme daño, dice el Salmo 118:6. No vivan preocupados por tener más dinero, estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho en la Biblia: no te dejaré ni te desampararé. Por tanto, no tengan miedo, pues yo soy su Dios y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa les dará fuerza y ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará apoyo. Vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Él es nuestro refugio. El Dios que nos da fuerzas. El Dios en quien confiamos. Amén. Eso es dependencia de Él y obediencia a su palabra. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Jesús también es para nosotros el Salvador. Mire lo que dijo el apóstol Tito, el último de los discípulos de Jesús. Pero Dios, nuestro Salvador, nos mostró que Él es bueno y que ama a todo el mundo. Y nos salvó. Pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos ama y quiso ayudarnos. Por medio del poder del Espíritu Santo nos salvó. Nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio nueva vida. Fue como si hubiéramos nacido de nuevo, gracias a Jesucristo, nuestro Salvador. Dios nos dio al Espíritu Santo. Entonces, Jesús es lo más importante del año. Con alegría damos gracias por el nacimiento que conocimos y el propósito de Dios desde Génesis 3:15. De la simiente de la mujer nacerá uno. Génesis 3:15. Ahí ya el Padre Celestial estaba anunciando que de una mujer nacería el Redentor del mundo, que le daría en la cabeza a Satanás y lo sujetaría a sus pies. Y que él escasamente le maltrataría el carcañal, el golpe bajito. Jesús es lo más importante del año. Con alegría damos gracias por el nacimiento de Jesús, que significa Dios es salvación. El ángel Gabriel, enviado por Dios, instruyó a María para que llamara así a su hijo. Emmanuel, Dios con nosotros. Pero, ¿por qué los seres humanos necesitamos un Salvador? ¿De qué nos salva este Salvador? ¿Cómo podemos alcanzar la salvación? Óigame, cuando Dios creó a los seres humanos, su propósito era que viviéramos con Él eternamente en estrecha unidad. Es así como en el comienzo de la creación no existía nada que separara a los seres humanos de Dios, que a su vez es su Padre y su Creador. La Biblia nos enseña que Adán y Eva, los primeros seres humanos de la creación, fueron tentados para que desobedecieran a Dios y desconfiaran de Él. Ellos cayeron en esa tentación, se rebelaron contra Dios y pecaron. La consecuencia del pecado para todos los seres humanos fue la muerte física. Y peor aún, la muerte espiritual, que significa la separación entre Dios y los seres humanos.
Hijitos lindos, en el Antiguo Testamento se menciona que los sacerdotes intercedían ante Dios para pedir el perdón de los pecados del pueblo. La ley exigía el sacrificio y el derramamiento de la sangre de animales jóvenes que no tuvieran ningún defecto. Esa sangre cubría los pecados, pero estos no eran borrados. Repito esta parte, esa sangre de los animales cubría los pecados, pero no eran borrados. Dios es justo, hijos, y también es misericordioso. Él quiso hacer justicia, pero también quiso perdonar los pecados. Se requería entonces de un ser humano que jamás hubiera pecado. Y no había ni uno, porque el primero que hizo Dios lo defraudó desobedeciendo. Se requería entonces de un ser humano que jamás hubiera pecado, que estuviera dispuesto a morir en lugar de todos los pecadores y diera su sangre para cumplir lo que demandaba la ley. Pero ningún ser humano cumple esa condición, pues todos heredamos la naturaleza de pecado de Adán y Eva. Entonces ningún ser humano podría ser ese Salvador, pues tendría que morir por su propio pecado primero. Dios, en su infinita misericordia, envió a su Hijo Jesús para que fuera ese sustituto y salvador de los seres humanos. Él fue el único ser humano que no pecó y aceptó voluntariamente dar su vida y su sangre para que Dios nos perdonara. Por eso a Él se le llama el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Al no cometer pecado, la muerte no pudo retener a Jesús, pues la muerte fue consecuencia del pecado. Por eso Él resucitó y vive para siempre, y peguen un grito donde quiera que está y digan amén por siempre. La muerte en la cruz de Jesús, el Salvador, constituye el sacrificio perfecto, completo y eterno por nuestros pecados. Él sufrió voluntariamente el castigo que a cada uno de nosotros le correspondía por nuestros pecados. Él fue por nuestro sustituto. Ahora somos justificados ante Dios por medio de su muerte. Hijitos lindos que están en sintonía de tiempo con Dios, Jesús dio su vida por todos los seres humanos. Su sacrificio fue suficiente para que Dios perdonara los pecados del pasado, del presente y del futuro. Y también para que se restaurara nuestra unidad con Él para toda la eternidad. Por eso Jesús es el mejor regalo de Dios para la humanidad. ¡Qué regalazo nos hizo el Padre a su Hijo unigénito! Por eso es que Jesús es justo. Lo vemos en el último segmento que vamos a tocar en este día. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Miren, mis amados, estoy tan lleno de ese glorioso Espíritu Santo que estoy que salto aquí en una sola patica. Antes de su conversión, Martín Lutero era un monje quisquilloso, pero atribulado. Su conciencia ardía dentro de él y ninguna cantidad de penitencia podía tranquilizar o mitigar su culpa. Las palabras de Romanos 1:17
atormentaban en particular su alma. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lutero escribió lo siguiente para describir ese periodo de frustración espiritual. Yo anhelaba mucho poder entender la epístola de Pablo a los romanos y nada me lo impedía, excepto esta expresión, la justicia de Dios. Porque para mí significaba esa justicia por medio de la cual Dios es justo y trata justamente al castigar al injusto. Mi situación era que, a pesar de ser un monje intachable, yo estaba delante de Dios como pecador con mi conciencia atribulada y no tenía confianza en que mis méritos lo fueran a satisfacer. Por lo tanto, yo no amaba a un Dios justo y airado. Óigame bien, sino que por el contrario, lo odiaba y murmuraba en su contra. Eso decía Martín Lutero. Con todo me aferraba a mi estimado Pablo y tenía el gran deseo de saber a qué se refería. Lutero no podía comprender la justicia de Dios sin la verdad crucial que consideramos antes. Que Dios imputó nuestros pecados a Cristo y nos imputa a nosotros la justicia de Cristo. No alcanzamos la salvación viviendo a la altura del patrón perfecto de la ley de Dios o fabricando nuestra propia justicia, pues tal como descubrió Lutero, eso es imposible. Debemos, en cambio, descansar en la justicia que Dios, óigame pues, provee para nosotros por medio de la fe en su Hijo amado. Pablo lo resume en Filipenses capítulo 3, versículo 9 y dice, sin pretender una justicia mía, derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. El Espíritu Santo en última instancia despertó a Lutero para que viera esa gran verdad. Al final el Señor usó ese mismo versículo que una vez había atormentado su conciencia para abrir sus ojos a la gracia de Dios. Lutero fue liberado cuando finalmente pudo entender la segunda mitad de Romanos 1:17, que dice, porque en el Evangelio, óigame pues, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. He aquí la manera en que Lutero describió mejor su despertar espiritual. Dice, vi la conexión entre la justicia de Dios y la declaración de que el justo por la fe vivirá. Entonces entendí que la justicia de Dios es esa justicia por la cual, mediante la gracia y la pura misericordia de Dios, nos justifica por medio de la fe. Inmediatamente sentí que había nacido de nuevo y que había pasado por las puertas abiertas
del paraíso. ¡Qué expresión de Martín Lutero! Toda la Escritura tomó un nuevo significado y, aunque anteriormente la justicia de Dios me había llenado de odio, ahora se había convertido para mí, dice Martín Lutero, en algo inefablemente dulce, en un amor más grande. Ese pasaje de Pablo se volvió para mí una puerta al cielo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, buen Dios. Hasta aquí llegamos. Les bendigo, familias lindas que están en sintonía de Tiempo con Dios. Hemos pasado una semana de bendición. Ahora reúnanse en familia, reúnanse. Busquen la verdad a través de la palabra de Dios en Cristo Jesús. Bendiciones para todos.